Ayer falleció Andrés Rodríguez Berriel, profesor, ingeniero técnico industrial, político, pionero del turismo rural, escritor, investigador, en fin, un hombre que conocía todas las facetas de la vida y lo mejor, compartía sus experiencias con quien quisiera escucharlo, porque como él mismo decía, todo lo que sea recordar la historia de un pueblo es bueno. Destacó su papel al frente del Hotel Rural Era de la Corte en Antigua, junto a su esposa, María Victoria Cabrera, también fallecida. Este proyecto, que ocupó la última parte de su vida, trajo consigo el desarrollo de un ámbito del turismo completamente desconocido en la isla hasta aquel momento. Berriel era un enamorado de Fuerteventura, por eso durante muchos años se dedicó a investigar y recordar cientos de historias que se transmitieron de generación en generación. Con él se van algunas de esas anécdotas y cuentos que pocos conocían. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y mucha fuerza para superar este duro momento. Saludos, buenas tardes. Queremos empezar hoy recordando la figura de un hombre que sin duda ha dejado huella tras su marcha, como ya lo hizo su mujer en su momento, porque además de todo lo que les he contado, si algo tenían es que eran magníficas personas y tenemos la suerte de que dejan un legado estupendo, que son sus hijas, sus hijos, que también tienen un corazón enorme y son gente muy buena y muy querida. Nuestro más sentido pésame desde aquí, al que entiendo que se suman todos nuestros invitados de hoy. Vamos a hablar de Puerto del Rosario con Jessica de León, del Partido Popular. Bienvenida, buenas tardes. Bienvenida, gracias. Carlos Rodríguez, del Partido Socialista. Buenas tardes. Buenas tardes. Arsenio Gutiérrez, en este caso representando al Grupo Mixto. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Alejo Soler, de Coalición Canaria. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a los cuatro. Vamos a empezar porque tenemos muchas cosas que contar de Puerto del Rosario. Y casi me da pereza volver a hablar de un tema del que de verdad pensaba que la próxima vez que habláramos sería para festejar la fecha de inauguración y que la gente se estuviera disfrutando, bañando, nadando y haciendo sus terapias. Les hablo lógicamente de la piscina municipal. Parece que la cosa sigue enredada. De hecho, Arsenio, el Grupo Mixto y un concejal del Partido Popular, en este caso, pide un pleno extraordinario porque entienden ustedes que la cosa no está nada clara. Para nada clara, es decir, por eso hemos pedido un consejo extraordinario, ¿no? Y bueno, esperemos que se celebre pronto, que nos hagan caso a la misiva, ¿no? El motivo de esa solicitud es que, según ellos conocen algunos datos que hablan de que hay problemas en la piscina para su apertura. Alejo. Bueno, nosotros, como bien saben, adjudicamos a la empresa Luz de Gestiones SL la piscina municipal. La empresa continúa con su plan de trabajo, pero hay una cuestión que hace normalmente la empresa cuando entra en unas instalaciones y es, normalmente pues hace un estudio de investigación de en qué estado se encuentran las instalaciones. Y en ese momento, en ese estudio que encarga la propia empresa, pues después de algunas cuestiones que nosotros veníamos detectando por parte de la empresa de mantenimiento de la piscina, pues se detecta que todavía hay alguna fuga referente a lo que es el vaso de la piscina. Bueno, independientemente de lo de la obra que se tenga que hacer dentro del vaso de la piscina, decirles que la empresa va a continuar con su plan de obra, que van a hacer un acta de inicio con reservas, que en este acta de inicio supone que nos van a hacer llegar ese informe, además informe que le trasladamos directamente a los portavoces y a todos los miembros de la oposición que quisieran venir ese día porque venía el estudio de investigación, y por responsabilidad lo que no podemos hacer es que con un contrato en el que nosotros pusimos dentro de dicho contrato que las instalaciones estaban en condiciones para realizarse lo que son las obras básicas y después la apertura de la misma, pues si detectamos una cuestión como esta, pues desde luego poder afrontarla con garantías y además es totalmente compatible con la obra que va a realizar la propia empresa. Como nosotros, como elemento que podemos adelantar, pues ya en estos días se va a firmar el acta de inicio y va a comenzar las obras de la piscina. O sea que esto va para largo. En principio, luego más que para lo que estaba previsto. En principio ellos tienen 4 meses para la ejecución de la obra, tenían un mes después para el acta de inicio. En el acta de inicio las obras las haremos paralelamente, el ayuntamiento afrontará lo que es la obra del vaso conjuntamente con la obra paralelamente la obra del vaso, por lo que se nos explica la posible solución que puede haber, estaría entre aproximadamente unos 2 meses aproximadamente para poder ponerlo en funcionamiento. Y son obras, tal como recoge el acta de inicio que ya está redactada, así como el plan de seguridad y salud de la propia obra, son totalmente compatibles unas con otras.
Carlos, esto es un nuevo revés y un nuevo capítulo de una serie que casi de terror ya. Sí, la verdad que vamos a tener que poner un lacito rojo a la piscina porque no es normal tanta mala suerte. Empezamos mal con la primera intención de adjudicación, el concurso público nos quedó desierto, una segunda oportunidad con un pliego distinto tampoco le interesaba a nadie, puesto que nadie se presentó. Sale otro nuevo concurso también bastante diferente, conseguimos que se presentara una empresa, la empresa se presenta, pone todas las ilusiones del mundo en que funcionara cuanto antes. Cuando se empiezan a hacer los estudios pertinentes que creía oportuno, pues observa que la piscina pierde agua. Entonces ahora esto se convocó incluso a la oposición, se les comentó por un técnico especialista de una empresa cómo habían detectado esos errores, cómo lo pensaban subsanar y demás. Y aún así pues está convocado el pleno para mayores explicaciones que ya creo que son públicas, puesto que hace ya mucho tiempo que están la mayor parte de las personas informadas de la mala suerte que hemos tenido, de la pérdida del vaso, y el vaso es fundamental subsanarlo cuanto antes para darle vida a la piscina y así a todo el recinto. Jessica. Hombre, yo después de 3 años no calificaría la piscina de mala suerte, en todo caso de mala gestión, porque nosotros apoyamos y les apoyamos en aquel momento el cierre de la piscina porque era lo más responsable que podía hacer el grupo de gobierno, teniendo en cuenta cómo había dejado la anterior empresa adjudicataria las instalaciones de la piscina, que había informes tal que así de usuarios y de sanidad exigiendo y pidiendo mejoras, y en concreto sanidad pidiendo que se cerrara el vaso de la piscina porque no se adecuaba a las condiciones que exige sanidad, con lo cual nosotros fuimos responsables y apoyamos ese cierre. Y les dijimos entonces, evalúen todo lo que hay que hacer en la piscina y háganlo. Y nos dijeron que no, que lo mejor era hacer un pliego, imputárselo a la empresa que viniera adjudicataria y además cobrábamos un canon. Ese fue el primer pliego que se hizo. De cobrar un canon pasamos a pagar por la explotación de la piscina. Se arregló el vaso, que hoy otra vez vuelve a perder agua, no es por el mismo sitio, pero sí vuelve a perder agua. Se volvió a parchear la sala de máquinas, que estaba en un estado lamentable, y vimos el antes y el después, y ahora volvemos a tener un problema en el vaso de la piscina, que nos va a costar a todos 120.000 euros aproximadamente, que era lo que nos habían expuesto en esa reunión, que por otro lado agradecemos. ¿Qué saben los ciudadanos de la piscina? 2 cosas. Una, que está cerrada, y 2, que basta ya de excusas. Eso es lo que dicen los ciudadanos de la piscina, basta ya de excusas. Nosotros se nos ha acusado de mentir en reiteradas ocasiones por decir que las obras de la piscina no iban a estar a tiempo, y lo que nos ha ido dando el tiempo precisamente era la razón, porque el señor Alejo Soler fue a una radio a decir el 20 de febrero que la piscina iba a estar abierta en abril, estamos en mayo, y ahora nos vuelve a decir que en 4 meses más para ejecutar la obra. Nosotros hemos dicho que alguien tendrá que asumir quién es el responsable de esta piscina, porque lo cierto es que cuando la piscina era de deportes y se cierra, pasó a ser de contratación de repente. Cuando contratación finaliza el pliego, después de 2 pliegos que se quedan desiertos, pasa a obras, y cuando obras detecta que hay un problema y tal, empiezan a remolonear el PSOE y de repente pasa de nuevo a coalición. Entonces, oiga, pues alguien tendrá que responder, y el alcalde no sé en qué posición se encuentra en estos momentos, con lo cual los ciudadanos, yo lo que creo que piden ya es celeridad a este grupo de gobierno, porque bastante han esperado 2 años y medio. Ahora la palabra a Alejo por alusiones. Arsenio. Sí, yo quería decir que bueno, de aquellos barros vienen estos lodos, es decir, me gustaría hablar de que la anterior corporación, con mayoría absoluta, donde gobernaba Coalición Canaria, es decir, con el presidente del Cabildo, pues admitieron una obra que en principio estaba mal, es decir, como muchas obras que se han cogido, ¿no? Es decir, que eso hay que decirlo y que la gente lo sepa, ¿no? Entonces, claro, ahora vienen los parcheos y las historias, o sea, con este parcheo llevamos toda la legislatura, que si para acá y para allá, como bien explicó mi compañera del Partido Popular. Bueno, pues aquí estamos esperando. ¿Cuándo? El Grupo Mixto, por ejemplo, dijo que vamos a coger el toro por los cuernos, y ha dicho vamos a gestionar nosotros la piscina, es decir, que sea pública la gestión. Bueno, pues aquí seguimos, y yo creo que sí, vamos a tener piscina, pero va a ser un poquito antes de las elecciones próximas que tengamos. Alejo.
Bueno, yo primero el cierre de la piscina es una cuestión que nosotros habíamos puesto sobre la mesa, pero que habíamos enviado al Consejo Consultivo y fue realmente el Consejo Consultivo el que nos recomendó el cierre de la piscina por las causas esgrimidas que todos saben y que no voy a seguir repitiendo, no solo en este medio de comunicación, sino todo el que voy. Se encargó un estudio pericial por parte de nosotros antes de iniciar la nueva adjudicación, estudio que está por aquí, yo lo tengo aquí, yo siempre vengo con papeles y con documentación para por lo menos poder enseñarlo, y aparte de eso se hizo un informe complementario por parte de la empresa saliente. Nosotros, en base a los informes de sanidad de que bien habla, en este caso la portavoz del Grupo Popular, yo le digo que en base a eso precisamente fue lo que se hicieron las obras de la piscina, es decir, en base al informe pericial que se hizo en su momento, más los informes de sanidad que recomendaban la sustitución del Gresit. Y en el informe pericial lo que viene a decir es que tiene una información que se consulta, en este caso los proyectos de instalación hidrosanitarias del año 2005, todos los proyectos y demás que se habían hecho durante la vida de la propia piscina hasta el año 2015, que es cuando nosotros enviamos toda la documentación al Consejo Consultivo. Y las conclusiones, lo digo porque está aquí hoy Arsenio y no está el portavoz del grupo mixto, que fue por cierto, déjame que diga que se recupere pronto. Y esperemos que se recupere pronto, pero ya haremos una exposición mucho más amplia en el Pleno, en donde él era concejal de deportes en aquella época y se abrió la piscina siendo él concejal de deporte. En el año 2005 hay comisiones de seguimiento de la propia piscina y yo, sin hacer mucho más, ahondar mucho en el tema, porque además nunca se ha hablado de que la piscina tenga pérdidas de agua, sino que siempre era una cuestión higiénico-sanitaria porque faltaba el Gresit, porque las junturas, el exceso de cloración de la propia piscina genera que las junturas de la propia piscina y de los Gresites se vayan cayendo y al final puedan producir problemas de legionela incluso. O sea que eran cuestiones que nosotros por cuestiones de salubridad y de seguridad fue las que pusimos sobre la mesa. Se arreglaron la sala de máquinas, se subsanaron las deficiencias, pero en base a los informes periciales que nosotros teníamos. Pero nunca, si no es por la investigación que se hizo, en este caso por la empresa del vaso de la piscina, no por los Gresites, no por lo que es las toberas del fondo de la piscina, no por los focos, sino por otro tipo de cuestiones. Y le digo que en el 17 de noviembre del 2015, las conclusiones que vienen a decir el informe pericial, dice que no existe, primero que no existe una apertura reglamentaria en el año 2005, ni un procedimiento estándar desde la construcción del edificio, acaba con vicio de origen en la propia instalación. En las actas de comisión, en donde era el señor concejal de deportes, era don Juan Nicolás, se hace advertencia desde el año 2005, en el año 2006, sobre los desperfectos de infraestructura. Y dicen así en las actas que son públicas, se hace un repaso de los desperfectos y carencias básicas de infraestructura en la instalación que han llevado a problemas en el funcionamiento de la misma. Se acuerda la presentación de un informe al ayuntamiento de dichos desperfectos y carencias de infraestructura. Decir esto también que en algunas actas se hizo modificaciones de lo que es la organización de la propia piscina sin proyecto de ejecución de la misma y que se hicieron modificaciones del propio pliego y que quedan constancia en las propias actas. Entiendo, Alejo, que todo esto es sí, histórico que nos está haciendo. Espero que Juan Nicolás apague la tele porque el hombre está con una gira. Lo digo porque él no se puede defender. Lo digo por una sencilla razón. Vamos a ver. Ellos hicieron en su momento lo que visualmente o lo que los informes periciales le decían que debían hacer. Nosotros, tomando como partida esos informes periciales y de los que dice que hemos dejado la piscina y demás, el legado de la piscina, le digo que el legado de la piscina, hay mucho recorrido en el legado de la piscina. Aquí hay un informe de desperfectos y carencias del año 2006, en donde hay cuestiones que se incumplían y que se fueron subsanando, pero no del todo. Pero hay cuestiones de vicio oculto que era imposible poder detectar si no es precisamente por ese estudio. Y esos vicios ocultos son de origen de la construcción de la propia piscina que hemos detectado ahora. Pero aquí hay cosas como aljibes insuficientes en la zona de spa, temperatura del agua del vaso, la caldera no cumple, la maquinaria del jacuzzi no cumple, los aljibes, o sea que estas cuestiones fueron las que se arreglaron para poder sacar a licitación la piscina.
Y a partir de ese momento, nosotros cuando hemos ido llenando la piscina y arreglando y haciendo los arreglos suficientes, lo que nos hemos encontrado es que cuando la empresa hace ese estudio, se encuentra que la filtración realmente es por una cuestión del vaso originario de la piscina, no por las obras realizadas por la propia administración, que además traje aquí el acta de recepción de la obra y lo que se ejecutó en la propia piscina. Para terminar con este tema. La verdad que me sorprende que nos vayamos al año 2005, ¿no? Porque aquí en el 2005 no estaba yo, aquí me puedo limpiar y sacudir las responsabilidades, se lo echamos a Juan Nicolás, que hace 13 años que se fue del ayuntamiento. De verdad, yo les digo, si tenían ese informe del año 2006, lo que tenían que haber hecho en el año 2015, cuando cerraron la piscina, era empezar a acometer todas las obras que tenían que haber hecho, que era... No, lo fueron haciendo poco a poco. Primero el vaso de la piscina, aquí, luego lo sacamos a adjudicación, se queda desierta, me meto en la sala de máquinas. No, el acta de las obras aparece bien reflejado todas las deficiencias y nosotros las abarcamos. Sí que me gustaría decir una cosa. Efectivamente tú has hecho mención a algo muy importante que hay que tener siempre, que son las actas de la comisión de seguimiento. Algo que, por cierto, ustedes firmaron el contrato en septiembre. Lo que dice ese contrato es que nada más se firma el contrato se tiene que formar una comisión de seguimiento de la piscina. Y yo no estoy diciendo que tenga que estar la oposición, que también, sino los técnicos y el personal del ayuntamiento. Lo cierto es que el otro día pregunté dónde estaban las actas de esa comisión de seguimiento para saber dónde está este acuerdo de que nosotros ponemos 120.000 euros para arreglar el vaso y que la empresa por otro lado ejecuta las obras y no hay actas de comisión. Y eso es una cosa que deberían de empezar a plantearse. ¿Sabe usted que las actas de comisión de seguimiento son actas de comisión de seguimiento de la gestión de la explotación de la piscina? No son actas de inicio. Las actas de inicio de las obras son cuestiones de obra que debemos diferenciar de lo que son las actas de seguimiento de la propia gestión. Entonces, cuando empiece la gestión de la propia piscina es cuando se harán las comisiones pertinentes de la gestión de la propia piscina, pero antes no tiene ni sentido, nada más que lo que son los técnicos de obra, que son los que tienen que supervisar que las obras a las que se han comprometido la empresa en la opción que se comprometió sean y estén bien ejecutadas. De resto, ni políticos, ni concejal de deportes, ni ningún otro, tenemos nada más que decir que lo que sea el director facultativo de la obra y el supervisor de la misma. Entonces, lo que le digo, nosotros no vamos a obviar ninguna comisión de seguimiento, pero cuando empiece la gestión... Bueno, de cualquier forma, nosotros estamos bastante ilusionados en recuperar la piscina. Se está trabajando con intensidad. La propia empresa, estamos haciendo rezos para que el empresario Luder, que es la empresa que tiene que ser la responsable de la gestión de la piscina, no nos abandone. Hay que decirlo sinceramente. La empresa pensaba que había una cosa y se ha encontrado otra, que estaba un vicio oculto que estaba un poco difícil de definir. Entonces, ahora él ha encontrado la empresa oportuna que arregla el vaso, quiere proceder la próxima semana a la firma para hacer los pabellones exteriores, arreglo de parte interna y en breve abrirla. No tiene sentido lo que comentaba el compañero, que lo vamos a abrir con intención política. Eso está bien que se diga en la calle, pero no compañeros que también tienen responsabilidades políticas, aunque estén en la oposición dentro del propio ayuntamiento. Puesto que todo el trabajo que se ha hecho en la piscina no ha sido lo más transparente posible. Lo más transparente posible. Eso quiere decir que ellos saben perfectamente cuáles han sido las dificultades que han habido. Los motores, cuando se recibió, daba vergüenza, que lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, puesto que es un tema que ha venido tanto aquí como a pleno en múltiples ocasiones. En algunos casos los motores estaban restaurados con tablitas y cintillos, eso es impensable. Todo el suelo manifestaba cantidad de óxido, la parte eléctrica bastante deficitaria, la parte del cloro muy pobre. Por lo tanto, todo ese tipo de situaciones hubo que arreglarlo, puesto que tú no puedes alquilar una casa, si se la presentas hecha una porquería. Usted arregle la casa y cuando venga una persona que quiera alquilarla, seguramente la querrá alquilar. Pero nosotros no podemos presentar la piscina a nadie en las condiciones que estaba. Nos hemos gastado un dinero y inicialmente está en un punto bastante interesante. ¿Qué ocurrió? Que no contábamos con la pérdida del agua de la piscina. El Gresite, ahora hay productos mucho más modernos que son antibacterianos y son mucho más adhesivos, mucho más potentes que el propio Gresite. Entonces, las situaciones, las aportaciones que hacen las empresas a lo largo de estos años, en cuanto a construcción se refiere, los adelantos han sido bastante importantes. También se dice muchísimas veces, no, nos detienen con la gente del ayuntamiento.
Nosotros, el ayuntamiento, por la ley de economía presupuestaria, no podemos contratar a nadie, ni se puede contratar a personas ajenas a la empresa, ni podemos sacar gente de servicio o de jardines a gestionar la empresa, pues todo eso no es cometido. Eso no es la funcionalidad. Entonces nosotros lo que tenemos, estamos intentando decirle a la población que tenga un poquito más de paciencia, que seguro que si la cosa sale bien, tendremos piscina para muchísimo tiempo. Le hemos heredado en muy malas condiciones, por 1000 causas, muy malas condiciones. Una piscina que se llama piscina porque se llamaba piscina. Entonces se han hecho los arreglos oportunos, una empresa quiere mantener su fidelidad con nosotros, quiere mantenerse con nosotros, estamos intentando, pidiéndole por favor que esta persona ha contratado varias empresas que trabajan de diferentes ángulos, con diferentes métodos para analizar en profundidad cuáles son las deficiencias en la propia piscina, y en cuanto se usan en una parte que va a ir los trabajos paralelos con nosotros, tendremos una piscina lista, si Dios quiere, por muchísimos años. Bueno. Y sin embargo sacaron la casa en ruina a adjudicación. La sacaron. Otra cosa que después la reparamos un poquito. Vamos a cambiar de asunto porque se nos va el programa con la piscina y nos quedamos ahogados aquí. Todos los programas. Sin agua, ahogados. Vamos a hablar de viviendas porque el Partido Popular pedía en el último pleno al Ayuntamiento de Puerto Rosario que destinara parte del dinero del FEDECAN, de los Fondos de Desarrollo de Canarias, para rehabilitar las viviendas sociales que están en un estado, tengo que decir, Carlos, antes que te enfades, que esas imágenes que vamos a poner son antiguas de las viviendas del Charco, que hay muchas cosas ahí que están subsanadas gracias a la denuncia que se hizo en este programa, hay que decirlo. Actualiza. Imágenes de recursos que teníamos ahí de archivo. Jessica, petición, la pregunta es, ¿se puede destinar el dinero del FEDECAM para este cometido que pedían ustedes? Bueno, pues según el convenio marco que el propio gobierno de Canarias sacó cuando recibió los fondos por parte del gobierno de España, que era el antiguo IFTE, que ahora se llama Fondos de Desarrollo de Canarias, FEDECAN, en su eje 2, línea 6, se contempla la construcción y rehabilitación de viviendas sociales. O sea, que es poder, sí. ¿Quiénes son las administraciones que deciden dónde y para qué se usan los fondos FEDECAN? Pues las administraciones a las que van los fondos FEDECAN, en este caso cabildos y ayuntamientos. ¿Por qué nosotros elegíamos la vía FEDECAN y no la vía que da el Ministerio de Vivienda para este plan de vivienda que a través de los presupuestos vienen 18 millones de euros para Canarias, donde la comunidad autónoma aporta otros 6 más? ¿Por qué elegíamos FEDECAN y no vivienda? Pues entendíamos que el FEDECAN era un instrumento mucho más ágil en el sentido de que son las propias administraciones locales, cabildo y ayuntamiento, los que pueden decidir hacia dónde van sus recursos. ¿Qué está pasando con el FEDECAN en Fuerteventura? Que el grado de ejecución del FEDECAN no llega al 60%, es decir, hay fondos, no precisamente, por ejemplo, del Ayuntamiento de Puerto Rosario en el año 2017 adjudicó obra, pero en el año 2018 todavía no ha ejecutado, sacado a licitación lo que se pretende hacer para el FEDECAN del 2018. ¿Qué está pasando con ese FEDECAN? Pues que hay muchos fondos que pasan de anualidad a anualidad, y pongo el ejemplo de un aerogenerador de 3 millones de euros que saca el consorcio y se queda sin licitar, se queda desierto y lo tienen que pasar para la anualidad siguiente. Todo eso está pasando. ¿Qué está pasando en las viviendas? Pues que viven personas que son viviendas sociales, por lo que se le presupone que no tienen recursos. Si el FEDECAN lo tenemos ahí, aunque las administraciones locales, que fue la excusa que nos dieron para rechazar la moción, no tienen competencias directas en las viviendas, en la subsanación de viviendas, vemos como por otro lado sí que en esas viviendas rosas el ayuntamiento interviene para arreglar ciertas cosas. Luego tienen competencias a medias, en unos casos, luego en otros no, pero de verdad que nosotros no pretendíamos esto, sino simplemente hay un FEDECAN que dice que se puede rehabilitar vivienda social y hay dos administraciones directas, que es el Ayuntamiento de Puerto Rosario y el Cabildo de Fuerteventura, que pueden destinar dinero a esto, pues que lo hagan. Bueno, todos sabemos cómo surgió el FEDECAN, un dinero que tenía específicamente para distribuir entre cabildos, ayuntamientos, incluso las universidades. Hubo un reparto a lo largo de varios años y el dinero, se hicieron múltiples reuniones, los ejes fueron variando, se fueron cambiando las perspectivas, la línea, los ejes, hubo un borrador, un segundo borrador hasta que salió de una forma definitiva. Ya nosotros habíamos hecho varias reuniones en el propio ayuntamiento, incluso con el cabildo, para ver a qué obras le íbamos a dar esa prioridad. Y cuando empezamos a trabajar nosotros en las prioridades, se creó después, acto seguido, una comisión.
la comisión se reúne de forma trimestral y se va viendo grados de ejecución de las obras. Nosotros en Puerto Rosario, en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, tenemos un alto grado de ejecución de las obras del FEDECAN. Liquidamos completamente las del 16, las del 17 prácticamente nos quedan un par de cositas, y lo que ocurre es que hay obras que empiezan el 17, terminan el 18, puedes concluir el 19, otras tienes que tener garantizado que en el 18 tienes ya organizado lo que es el proyecto, el visto bueno y incluso la adjudicación, o sea que es bastante complicado. Entonces, en el devenir de esta situación, nosotros fuimos cerrando hasta el 2019 con un montón de proyectos, porque hay proyectos que organiza el ayuntamiento, otros que organiza el Cabildo sobre el propio ayuntamiento, o sea, en el término municipal de Puerto Rosario, como fundamentalmente son asfaltados. Entonces, las reuniones van avanzando, se van analizando los grados de ejecución de cada una de las obras, las actas de recepción, las actas de entrega, todo este tipo de documentación, y son bastante minuciosos en cuanto a la parte administrativa, pero nosotros en Puerto vamos bastante bien, porque tenemos el rodonal que lo queremos liquidar antes del 31 de julio, y las 3 obras de los hornos también. La vivienda. También. Claro, no, estoy intentando llegar que cuando se hizo el planning inicial no se habló nunca de las viviendas, ni siquiera a nivel regional, ningún ayuntamiento, ningún cabildo había trabajado con viviendas. Ahora de repente empieza a saltar que también podían entrar elementos deportivos, que también podían entrar viviendas. El eje 6, el apartado 3 creo que empezó a moverse en las últimas, lo comentó la compañera en el pleno, inclusive lo dije, cuando tengamos la próxima vivienda y rehabilitación del claro, parque pero público. El problema que tenemos es que las viviendas, el ayuntamiento no tiene responsabilidad sobre ellas. Nosotros recogemos la información, en algunos casos tenemos informes de los técnicos del estado de la vivienda y enviamos documentación al gobierno de Canarias a quien es el responsable. Entonces, claro, que ahora surge una oportunidad distinta. Y mi compromiso en el pleno, lo comenté, digo, cuando haya una próxima comisión, vamos a intentarlo. Lo que no está demasiado claro es que el dinero que sobra aquí se va para allí, el de allí va para otro lado, y el del otro lado va para allá y va para acá. Eso no está previsto porque la comisión quiere ser férrea en los destinos de los dineros, porque hay que hacer certificaciones periódicas. Si no hace certificaciones periódicas, corremos el riesgo incluso de nosotros tenemos que pagar los intereses de demora, con lo cual es bastante complicado. Entonces la ventana está abierta, pero yo sinceramente no me comprometo a nada hasta que no se trate en la comisión y se vea de quién son las responsabilidades. No se puede hacer trabajo en el ayuntamiento en suelo que no es suelo municipal. Arsenio. Hombre, la verdad es que el tema es goloso, el tema de rehabilitar viviendas sociales, ¿no? Con dinero, en este caso de los ayuntamientos. A la gente que nos está escuchando pues le encantaría, a mí también me gustaría que fuera así, pero bueno, ya lo está diciendo el concejal del Partido Socialista, que bueno, hay que aclarar que si se puede cambiar un dinero de una partida para un lado o para el otro, ¿no? Si yo apoyaría la postura del Partido Popular, es decir... de hecho la apoyaste. Claro, de hecho la apoyé, ¿no? Muchas gracias por recordármelo, Bueno, todo grabado. Sí, pero vamos, quiero decir yo que la idea es buena, lo que pasa es que sí, esto debería aclararlo el gobierno, o sea, es decir, en este caso el gobierno de aquí, el municipal, es decir, Coalición Canaria y el PSOE que estáis gobernando, a ver qué podemos hacer, pero ojalá que se pudiera, ¿no? Alejo. Bueno, yo creo que lo primero, independientemente de los dineros del FEDECAN, que viene muy bien y que no es el primer plan de vivienda de Canarias, es al que yo afronto siendo concejal de vivienda en legislaturas anteriores, pasamos un verdadero órdago con el tema del plan de vivienda, porque además aquellos eran a 4 bandas, era el Estado, el Gobierno de Canarias, Cabildo, que fue el único cabildo que participó en aquel momento aquí en Fuerteventura con el tema de las 90 viviendas, y el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Y nosotros hicimos esa valoración con el Gobierno de Canarias para la rehabilitación de las viviendas. Bueno, a día de hoy, y estamos hablando del año 2009, todavía no hemos recibido la totalidad del dinero empleado por parte del Ayuntamiento para la rehabilitación de las viviendas sociales de las 90 viviendas, adeudando a este Ayuntamiento 475.000 euros. Dinero que esperaba el Gobierno de Canarias que le ingresara al Estado, que el Estado tenía que justificar al Gobierno de Canarias y que el Gobierno de Canarias a su vez justificarlo al Cabildo y el Cabildo al Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento puso 1,5 millones de euros para poder rehabilitar las viviendas. A día de hoy todavía nos debe 475.000 euros. Eso por un lado. Después estaba el tema de la titularidad de las viviendas. El parque público de viviendas tiene una parte que es parte pública, que son del Gobierno de Canarias, son viviendas del Gobierno de Canarias, y las únicas que son titularidad del Ayuntamiento son contadas con las manos. Las 25, las 56, las Lojas y la Barriada del Carmen.
las que están también a la salida para Corralejo, las que están a la derecha, que esas fueron las últimas que se otorgaron ya desde hace muchísimos años, pero el ayuntamiento no hace viviendas sociales hace mucho tiempo. Durante esa legislatura incluso se valoró la posibilidad de que aquellas viviendas que quedaban vacías por parte de los bancos, que se rescataran de alguna manera para ponerlas en manos en alquiler social de las personas. El tema es que tenías que ir al banco, preguntarle qué viviendas tenían vacías y a su vez hacer un informe social de una persona, una familia en concreta, para que pudiera acceder a la vivienda. O sea, que era un caos, era como poner los trabajadores sociales de la administración pública a trabajar para los bancos. En aquel momento nosotros nos opusimos, por supuesto. Lo que teníamos que darle una solución a las viviendas vacías de Puerto de Rosario y no seguir consumiendo más suelo, que era lo que, habiendo más de 2.000 viviendas vacías en Puerto de Rosario. Independientemente de eso, yo creo en la rehabilitación de las viviendas. Se hicieron informes periciales precisamente, tanto de las 91 como de las 90, como se hicieron rehabilitación de las 56 viviendas o las casas amarillas, que son las que se le dice. Hubo también incluso en Las Lojas, en la Casa de los Pescadores, y se hizo un informe que además vino 2 o 3 veces el técnico a las casas, las 40 y las 42, las mal llamadas casas rosadas, en las que también se hicieron informes sobre todo de los bajos, porque era la parte que más defectuosa tenía, los sótanos de las propias viviendas que ahora se han afrontado. Esos informes se han trasladado siempre al Gobierno de Canarias, porque entendíamos que eran titularidad del Gobierno de Canarias y serían ellos, tenían que ser ellos los que debían hacer la rehabilitación de dichas viviendas. Nosotros aún así nos arriesgamos a hacer el proyecto en su momento, cuando nos arriesgamos, y hoy en día estamos recogiendo todavía esos 475.000 euros. Nosotros, si proponemos proyectos de rehabilitación, primero queremos saber podemos hacerlos con los dineros del FEDECAN, esas rehabilitaciones siendo titularidad las viviendas del Gobierno de Canarias. Y cómo se va a establecer el reparto y cómo se va a hacer. Porque para llegar al mismo fin, de que el ayuntamiento adelante todo el dinero y a día de hoy, después de 6-7 años, estemos en esta tesitura, pues desde luego no le estamos haciendo ningún favor ni a la administración pública y desde luego estamos generando una falsa expectativa. Cuando nos sentemos a hablar de vivienda pública, que se sienten todas las partes y digan, esto es lo que hay. Les recuerdo que en La Palma hay un ARU que todavía no han conseguido los vecinos llegar a su casa. O sea, y un ARU era tirar las casas abajo y volver a hacerlas y reubicar a los vecinos en viviendas. Llevan todavía 6 y 7 años los vecinos reubicados en viviendas y sus casas sin terminar. Que, claro, al final lo que hay son vecinos que viven en la situación que viven. Claro. Y decías tú, Puerto Rosario no hace casas sociales, ni Puerto Rosario ni nadie, o sea, las casas sociales se han parado. Yo no sé si pretenden meterle el miedo en el cuerpo a vecinos con ARUS y ARIS y con tirar viviendas. No, mire, contar la realidad es lo que estábamos diciendo, es lo único. No, la realidad es que ustedes, Coalición Canaria, porque el Partido Socialista rompe el pacto precisamente por los fondos del FEDECAN, o sea, ustedes, Coalición Canaria, redactan un FEDECAN. Redactan un FEDECAN en el que dice, en su línea 2, eje 6, que se puede rehabilitar y construir vivienda pública. Y resulta que los que redactan el FEDECAN nos están diciendo que el FEDECAN puede que sea papel mojado, porque no se sabe si se puede o no se puede, o cómo se puede o cómo lo vamos a hacer. Lo que no dice Eslito de las 90 viviendas es que eso está en un juzgado, ¿no? No, que yo sepa, no. Las viviendas no están, la obra no está en un juzgado. No. Sí que lo está. Hay una, por parte de la empresa, una incautación de la garantía, y es la empresa la que nos ha denunciado. De resto yo no conozco ninguna alegación más, ninguna demanda más de nadie ahora mismo. Lo está. Entonces, bueno, hay que contar. Yo no tengo acceso a los juzgados más que el limitado que me llevo. Yo tampoco. Pero me gusta leer las cosas que me dan los vecinos y me gusta entenderlas a veces. Y también tenemos que entender en qué situación se encuentran esos vecinos, porque esas viviendas tampoco quedaron bien y ahora las están reclamando y bueno, y hubo unos procesos de embargo que sí pero no. Bueno, quedando al margen de que esa intención de las 4 administraciones, 3 administraciones y los vecinos era una buena intención y una forma de colaborar, teniendo en cuenta y presente todos los fallos que se pudieron dar ahí y teniendo en cuenta lo que es un FEDECAN o lo que ustedes escribieron en el FEDECAN, a mí me vale, y yo creo que a los vecinos también, la posibilidad de explorar que nuestro ayuntamiento, a través del representante que tenemos en la comisión del FEDECAN, en este caso el señor Carlos Rodríguez, se siente y explora en la vía si se puede invertir los fondos FEDECAN ahí. Lo de cambiar y no cambiar, yo he visto actas
pues cada 3 meses, como dices tú, actas de modificación del FEDECAN, modificación de proyectos, incorporación o salida de proyectos por precisamente inviabilidad en la ejecución, por precisamente no ser propietarios de los terrenos o por no llegar a tiempo la fecha límite, porque no es que tú tengas que entregar el 31 de julio la obra, no, es que el 31 de julio vence el plazo que se da para ejecutar el FEDECAN del 2017, ¿sí o no? Sí. Entonces, pero ya está todo en ejecución. En 2016 nos pusimos a... Finales del 2016. A finales del 2016 justificamos un Belén viviente y una carpa. No, y varias obras realizadas. No, y varias obras ya realizadas. ¿Por qué? Porque el FEDECAN entró tarde, la discusión se demoró, los ayuntamientos no tuvieron tiempo para imputar obra al FEDECAN. Ni se trabajó y en el ayuntamiento de Puerto se nos ocurrió la maravillosa idea de meter un Belén viviente y una carpa. Yo, es que de verdad lo digo, yo prefiero... Eso era una parte. Una parte, yo no estoy diciendo que todo el FEDECAN. Claro, entonces, porque hablemos justificamos entonces... 1.100.000 euros y dentro de ese 1.100.000 que euros... hablemos todo en su conjunto, porque todas las obras del FEDECAN, del Ayuntamiento de Puerto Rosario, que estaban del 2017 programadas, están todas en ejecución y algunas terminadas, como por ejemplo la eficiencia energética de la biblioteca municipal. Del 16, habla del 16. El rodonal, los 3 fases del año 2016, la forma de ejecución del año 2016... El año 2016 da igual, porque el vecino lo que quiere saber es, hay dinero, ustedes abrieron una vía, lo aprobaron en un gobierno de Canarias, ahora llega a los cabildos, ¿se puede o no se puede? Porque eso es lo que tienen que hacer, y yo me quedo con su compromiso, de verdad, me quedo con el compromiso de explorar si la vía del FEDECAN es factible para rehabilitar viviendas en Puerto del Rosario, que lo necesitamos. Bien. Bueno, está clara la situación del FEDECAN. Vamos a cambiar de asunto porque se ha hablado y mucho, y de hecho deberíamos estar hablando estos días y muy pendientes de lo que pasara en un festival musical y más allá de musical que se llama Atlántico, no sé si se llamaba o se llama, se sigue llamando, la marca supongo que estará registrada, que iba a celebrarse precisamente en Puerto Rosario a principios del mes de junio, después del Día de Canarias, el siguiente fin de semana. Bueno, pues desavenencias entre la productora organizadora de este evento y el Ayuntamiento de Puerto Rosario, según hace saber en sendas notas de prensa, hacen que este festival no se celebre como estaba previsto, con todas esas actuaciones que están ustedes viendo ahí, además de otras muchas cosas, entre ellos pruebas deportivas, talleres, etcétera. Vamos a intentar poner un poco de luz sobre este asunto. Alejo, el motivo de la culpa de que no se celebre Atlántico Festival la tiene el Ayuntamiento de Puerto Rosario, como asegura la productora. Bueno, la productora desde luego que culpabiliza al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y creo que injustamente, ¿no? Yo creo que no es el motivo principal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario ni la forma de trabajar la que ha dado lugar en este caso a la suspensión del Festival Atlántico, y vaya por delante que nosotros seguimos apostando por un festival en el municipio de Puerto del Rosario. Nosotros desde un principio, si bien la marca se pide el 7 de septiembre de 2017, la marca no tiene su aceptación y fuimos nosotros los que realmente, no obligamos, pero sí le pedimos a la propia empresa que registrara la marca, porque si ellos iban a ser los organizadores del propio festival, debían ser ellos los que debían registrar la marca. Pero no se hace efectiva hasta el 2 de febrero del 2018 y se presenta el festival el 31 de enero del 2017. Nosotros, 2018, perdón, 31 o sea, días antes de que estuviera registrado. Efectivamente, entonces nosotros a partir de ahí hemos tenido un problema jurídico para poder concretar cómo iban a utilizarse los 30.000 euros a los que nos habíamos comprometido nosotros en un principio para un festival en el municipio de Puerto del Rosario. Se presenta esta posibilidad. Incluso nosotros, antes de que se presentara esta posibilidad, hicimos un escrito al propio Cabildo diciendo que necesitábamos del apoyo económico para poder realizar un festival igual que en otros municipios. Se pidió en ese escrito, se pidieron 40.000 euros para poder realizar una ayuda para poder realizar el festival. Decir que nosotros barajamos en todo momento todas las posibilidades. Desde se hicieron consultas a la plataforma de la administración a ver qué tipo de contrato se podía hacer con ellos, se estableció incluso la posibilidad de los contratos menores, etcétera, etcétera, pero desde luego que teniendo en cuenta la situación en la que se encontraba de adelanto el propio festival, pues incluso se hicieron consultas jurídicas al propio Cabildo, dentro del propio ayuntamiento, y se decidió que los 30.000 euros del ayuntamiento solamente podían ser utilizados en concepto de colaboración
para aquellos actos que tuvieran que ver para el conjunto de la gratuidad. Es decir, nosotros no podíamos destinar dinero público para aquellos actos o cachés de los propios grupos en donde se iba a cobrar entrada y que hay un lucro por parte de la empresa para ello. Entonces, nosotros fue a partir de ahí cuando empezamos a barajar otras posibilidades. Incluso yo tengo aquí, yo hablé con ellos y tengo el escrito mandado al Cabildo Insular de Fuerteventura el 4 de abril del 2018, en la que les vengo a decir que, dada la trascendencia de este evento para el municipio de Puerto del Rosario por su carácter social y cultural, se le emplaza a que realice la colaboración, porque además el Cabildo también nos dice que ellos nada más que pueden ser colaboradores teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el festival, con la citada entidad propietaria de la marca para la financiación del sonido e iluminación del evento por el importe que tiene el Cabildo destinado. Ayuda. Efectivamente, claro, porque nosotros en ese momento no podíamos hacer. Yo sigo diciendo que bueno, que nosotros siempre hemos mantenido nuestra intención de apoyar el festival para que se pudiera realizar. El festival se nos presenta unos ingresos y unos gastos por parte del festival que ascienden, en este caso, los gastos a más de 252.000 euros, de los cuales pues supuestamente hay unos 40 del Cabildo y unos 30 del Ayuntamiento. Desde luego los 30 del Ayuntamiento, si es verdad, porque los 40 del Cabildo no es que son de la empresa, son del municipio de Puerto del Rosario, que son solicitados por el Ayuntamiento de Puerto Rosario para la realización de un festival, no son de ninguna empresa privada que a riesgo y ventura hace un festival. Y esto es así. Los 30.000 nuestros en concepto de colaboración, si de 252.000 se suspende un festival porque supuestamente, aunque nosotros ya le hemos dicho en qué se empleaban los 30.000 euros, no tienen claro en qué se van a emplear los 30.000 euros del ayuntamiento, pues ustedes miren lo que vale el festival y lo que aporta el ayuntamiento. Bueno, voy a escuchar al resto de la mesa, porque al final de lo que se trata es de que Puerto Rosario ha perdido un festival en el que se habían puesto muchas esperanzas. Tuineje tiene el suyo, no sé si este año cómo se va a llamar, pero tiene el suyo. La Oliva ya tiene el suyo. En Pájara está pues el Campeonato de Windsurf, que es el gran evento, que además tiene una carpa festiva también. Jessica, ustedes lo que piden es que se siga trabajando para que Puerto Rosario tenga también su festival. Sí, de hecho nosotros nos enteramos del festival por una entrevista precisamente creo que fue al propio portavoz de Coalición Canaria, donde ya hablaban de un festival, la posibilidad de que se llamara Atlántico, pero que no lo tenían muy cerrado y tal. Eso fue en diciembre, llegan los presupuestos, efectivamente vemos que en Alcaldía aparece una partida presupuestaria que se llama Festival, aunque sin nombre, de 30.000 euros, con lo cual dimos por hecho que ese festival iba a tener lugar, lo que no sabíamos dónde. Lo que pasa es que el festival, a mí me da la sensación de que detrás de la foto del festival es como todo lo que se hace en esta administración, tanto en el Ayuntamiento como en el Cabildo, es decir, foto de presentación y nada detrás. O sea, a mí lo que me sorprende es cómo van a una rueda de prensa un Cabildo y un Ayuntamiento, nos sientan allí a todos, nos invitan, presentan un cabeza de cartel y detrás no hay un convenio firmado donde se sepa qué va a poner cada administración, cuánto va a costar y cómo lo hacemos. Me sorprende que el Cabildo de Fuerteventura se siente a presidir una mesa donde después él no es el organizador. Una vez más vemos que el Cabildo de Fuerteventura da un paso al lado Puerto del Rosario. Puerto del Rosario para el Cabildo esta legislatura no ha existido, con la permisividad del grupo de gobierno. Y aplaudo aquí, y lo digo, la actitud del concejal Ray de sacar el logo de Ocean Lava del Cabildo de Fuerteventura, que si no se fijaron, no estaba. ¿Por qué? Porque no ponen nada y solo vienen a la foto a Puerto del Rosario, con lo cual aplaudo al señor concejal de Deportes por esa actitud tomada y que es el momento en el que para este festival lo mismo, o sea, Tuineje le llevan el WOMAD, porque había que dinamizar y tal, se va al WOMAD Mar Abierto, que es una marca registrada, lo mismo que en Puerto del Rosario, una marca registrada, que nos digan cómo lo hicieron allí y cuánto pusieron, porque desde luego la empresa ahora parece ser que le dejan un pufo de 95.000 euros, a ver quién asume eso, será la propia empresa, porque claro, no tienen nada firmado. Otra cosa que los vecinos se preguntarán cómo ha pasado. La Oliva tiene Fuerteventura en Música, es que el Cabildo da más de $500.000 euros para la carpa. ¿Y por qué no en Puerto del Rosario? ¿Qué pasa con Puerto del Rosario? O sea, yo estoy sorprendida, yo creo que los vecinos también, y cuando nos estamos pidiendo que se dinamice Puerto del Rosario, es lo que estamos diciendo. Llevamos pidiéndose toda la legislatura que se dinamice Puerto del Rosario, tanto en cruceros
como en comercio, como ahora también con este tipo de oferta cultural de referencia. Nos ponen de ejemplo de Brancho Rock, que desde luego no ha puesto en marcha esta corporación, ni es una marca que ellos hayan patentado, porque ya venía siendo habitual en la legislatura pasada. Y me sorprende, y me gustaría preguntarle dos cosas al portavoz de Coalición Canaria en este caso, porque es donde se han centrado las críticas. 60.000 euros conveniados, decía ayer la productora en un medio de comunicación que el acuerdo final era 60.000 euros conveniados y 20.000 en facturas aparte. ¿Cómo se hace eso? Alejo. Vamos a ver, yo primero que vaya por delante. No he querido hablar mucho más de este tema precisamente porque nos estamos refiriendo a una empresa privada y creo que no debemos seguir haciendo mucho más política porque ellos tendrán que trabajar en todos los sitios donde se les abra las puertas para poder hacerlo, incluido el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Primero que vaya por delante que dentro de la legalidad, que nosotros no hemos hecho nada ilegal y que siempre hemos estado trabajando dentro de la legalidad con ellos. Y todo aquello que se rebase y que a mí el servicio jurídico no me dé garantías para poder hacerlo, desde luego ahí no me van a encontrar. Me van a encontrar en el aspecto legal precisamente para poder hacer. Que lo que había precisamente oficialmente son 30.000 euros. Si hay algo más por detrás, ni lo voy a nombrar ni lo voy a decir en este medio de comunicación. Ni creo que sea la parte en que se deba comentar si se habla con un concejal, se habla con otro, se habla lo que sea, para lo que no esté conveniado o lo que no esté legalmente justificado, desde luego no voy a entrar en ese aspecto. Lo que se podía hacer legal y además se sentó a la empresa con el jefe del servicio jurídico, con los técnicos y con este que está aquí, era para ver cómo se podían gestionar los 30.000 euros. Los 30.000 euros del ayuntamiento, porque apostábamos por el festival. A partir de ahí, además se les dijo, no se puede hacer... ¿Pero quién era el organizador? El organizador, la empresa. El organizador, la empresa. Es que no, porque nosotros primero no organizaba yo pensé que organizaba el Cabildo, porque lo vi presidir un acto. De hecho, además, si te das cuenta, tanto en este escrito como que yo te he presentado, como en la presentación, y fuimos muy exquisitos en eso, éramos colaboradores. Y en eso lo hablamos directamente, tanto con el jefe del servicio jurídico del Cabildo como con el ayuntamiento. Solo podemos ser colaboradores porque ellos tienen registrada la marca y porque van a cobrar entradas además para la realización del festival. Por lo tanto, nosotros solamente podemos ser colaboradores de un festival, independientemente de lo que colabore el Cabildo o no. En otros municipios, desde luego, les digo que nosotros miramos la posibilidad del municipio de Tuineje. Que el municipio de Tuineje se le ha criticado en algunas ocasiones que el cartel del festival que se hace en Tuineje sale muy tarde. Pregúntense por qué sale muy tarde. Es un festival gratuito. Claro, sí, ahí está la diferencia. Esa es la diferencia. Es que la diferencia de la gratuidad... Pero es verdad que el gobierno de Canarias iba a aportar la gratuidad a ese acto. Y es que hay muchas preguntas por responder. Vamos a ver. ¿Cómo puede decir y cómo puede hacer uno sin tener nada firmado por ningún lado, decir que le va a dar el gobierno de Canarias un dinero para la gratuidad de un concierto o de un festival si no hay nada por medio? Es decir, no, ¿cómo se puede presentar si no hay nada por medio? Una intención. Nosotros nos presentamos con la empresa con los datos que les estoy dando. 40.000 del Cabildo y 30.000 del Ayuntamiento. De resto era riesgo y ventura de la propia empresa a la que nosotros nos sentamos para hablar con ellos. Yo quiero saber cuándo este Ayuntamiento, el grupo de gobierno o quien corresponda, tiene la iniciativa un día, alguna vez, de coger el toro por los cuernos, como con la piscina, y decir, bueno, voy a hacer un festival público también, como hacen otros ayuntamientos. O sea, como está claro que se pueden hacer. Es decir, pues con empresas que se dedican a estas cosas, pero vamos a sentarnos para llevar la iniciativa a nosotros, no esperando a alguien que venga a hacer el negocio, el chollo aquí, ¿no? Que después unos por otros, por aquí y por allá, se parte y al final no tenemos absolutamente nada. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo quiero saber eso cuando alguna vez este ayuntamiento va a tener iniciativas con esto y con todo lo demás. Yo solamente comentar que la nueva ley de contratos de Estado, que se publicó el 9 de marzo, nos complica en exceso lo que es la administración pública local y todas las administraciones públicas. Ahora mismo no se puede sacar alegremente
ningún tipo de contrato, sino con Ni antes tampoco, público. No lancemos ese mensaje porque ni ahora ni antes. Sí, pero es que ahora es especialmente complejo, puesto que ahora toda documentación hay que subir al portal de transparencia, por qué elige una empresa o a otro, por qué elige un cantante y no al otro, todo ahora está súper mirado, ¿no? Eso significa que ni tesoreros, ni interventores, ni técnicos, nadie quiere firmar nada, y eso nos ha complicado muchísimo también la situación. Es cada vez mucho más complejo, las situaciones, nosotros hasta para comprar un kilo de tacha nos cuesta un trabajo inmenso, hay que hacer una justificación por qué, por dónde se compra, por qué se compra esa empresa, cuánto se ha comprado la empresa y además metiendo constantemente los datos en el portal de transparencia. Claro. Eso significa que todo, tanto técnicos como los demás responsables de la medición pública están un poco encorsetados hasta ver cómo se va solucionando y aprendamos todos a trabajar de una forma distinta. Entonces, esa fórmula distinta que tenemos que buscar también se ha llevado un poco por tierra lo que es el festival. Entonces, sí, llegará el momento cuando hagamos bien las cosas, desde el primer día hasta el final del evento. ¿Habrá un festival gratuito en Puerto Rosario? Ahora que hay 70.000 euros ahí que se quedan... No, esa es la intencionalidad. Vamos, lo que primero hemos hecho nosotros es mandar un escrito al Cabildo diciendo que se mantengan los 40.000 euros para el municipio de Puerto Rosario para la realización de un festival. Si no es un macro festival, pues será un festival a la medida de la que tenemos, que sean los 30 y por supuesto si hay voluntad por parte del Gobierno de Canarias, pero no es una cuestión de voluntad solamente. Yo lo que quiero saber, porque es que, claro, se dicen muchas cosas, pero es que al final tú tienes que ver en los presupuestos si realmente es para un festival para Puerto del Rosario, si hay partida presupuestaria para ello, porque si el Cabildo sí la tenía, y lo que hicieron fue una modificación presupuestaria para destinarla directamente al festival. Ahora, yo no vi nunca del Gobierno de Canarias que tuviera una partida presupuestaria que dijera festival para Puerto del Rosario. O sea, que se puede... Sí, no, Canarias Crea es otra cosa. Canarias Crea es otra cosa. Lo de Canarias Crea y lo del circuito cultural, Crea porque además y lo del circuito cultural, de hecho además el circuito cultural nosotros también lo gestionamos y traemos aquí a los poetas y artistas y demás y vienen nada más que con lo que es el billete, nada más, nada más. El resto lo tenemos que pagar nosotros, es decir, alojamiento, comidas y demás, dietas y demás de los que vienen. Pero habían, en ese concepto, según la empresa, habían 14.000 euros, no habían más. Eso de 75.000 euros, sí, que se dice que el gobierno, que si quería participar y nada, eso era papel mojado, porque no había nada, absolutamente nada, que pudiera verificar que ese dinero está. Ahora, ¿hay una voluntad? ¿Ustedes lo saben otros? Vamos a intentar aplicarla. ¿Hacemos un festival gratuito? Claro, para nosotros es mucho más, me refiero, no es más fácil, pero claro que nosotros también queremos un festival gratuito, o que ustedes creen que a nosotros nos hacía a lo mejor gracia de que tal. No, apostamos por un festival que era un festival grande, que yo no digo que fuera malo. Me quedan nada, se me ha ido el tiempo muy rápido y tengo dos temas. Uno, el que estamos viendo ya en ese cebo, lo nombraba antes Jessica, se celebró el domingo la Ocean Lab, una prueba, un triatlón importante, que es preámbulo y organizado por personas que organizan el triatlón, el famoso Ironman de Lanzarote, pero como toda prueba deportiva que se celebra tiene su cara B, que es que hay que cortar el tráfico, hay que reorganizar un poco en este caso ya no la ciudad, el municipio, porque era una prueba que llegaba hasta las afueras de la propia ciudad, y coincide que cae un domingo, día de comuniones, día de la madre, y muchos conductores enfadados y cabreados. No sé si Arsenio, que dice que sí con la cabeza, te pilló. Me pilló pues una desorganización a nivel de informativa, ¿no? Es decir, pero a mí y a todo el mundo, o sea, los que tuvimos que ir al puerto, bajar al centro, ¿no? A alguna gestión, alguna cuestión, la verdad que aquello, como yo lo he visto como muy improvisado todo, o sea, ninguna información para los usuarios, o sea, para los usuarios de Puerto Rosario, menos mal que era un domingo. Pero claro que tú lo dices, había comuniones, había muchas más cosas, o sea, yo no sé cómo hizo la gente para poder llegar a los sitios, ¿no? Cabreada llegaron mucho, ¿no? Carlos, ¿qué pasó? Es una prueba grande. Yo discrepo en el tema de la información, yo vivo en el último rincón de la Matilla y en el buzón de mi casa había una nota informativa indicando a qué días y qué horas se iba a cortar la carretera. Y seguro que pero yo no me refiero también. A eso, digo, entonces la información estaba generalizada. ¿Qué calles puedes ir para tal sitio? Estaba todo, sí, claro, no vas a poner municipal en cada esquina. Tú conoces perfectamente Puerto, que eres concejal de Puerto. Tienes que saber buscar alternativas y gestiones, un domingo a esa hora, gestiones muy pocas. Compra un pollo asado, una polla. No, que no es justo es que todos nos quejemos que Puerto Rosario no tiene dinamismo, no tiene actividades, no tiene actividades culturales, que no tiene tal, no tiene cual, y después cuando hay la oportunidad de una actividad de esta envergadura,
muy pocas personas asistentes a disfrutar del espectáculo, porque aquello es realmente muy espectáculo, es una cosa muy bonita, que tiene una proyección muy importante como prueba deportiva. Yo creo que fue un éxito total, no hubo ningún tipo de incidencia, se disfrutó, los corredores mismos que estaban encantados, o los atletas, porque eran corredores, nadadores, todo, que eran la misma persona, un triatlón, estaban encantados del acogimiento, de la organización, del funcionamiento. Hagas lo que hagas, en Puerto Rosario y cualquier otro municipio, habrá siempre un montón de personas que no están conformes, un montón de personas. Yes. Pero si nos llevamos por ese montón de personas, entonces sí que realmente no hacemos nada. Y después se queda otra vez la otra mitad de personas porque no hacemos nada. Bueno, yo en este caso felicito al grupo de gobierno porque es una actividad, una prueba muy importante que llega a puerto. Yo en su día pregunté por qué habíamos perdido la Bestial y entonces ya llegó automáticamente Ocean Lava, o sea que ya lo tenían como medio previsto cómo suplir una prueba con la otra, y me gustó mucho este tipo de pruebas. Y sí comparto que información hubo a través de redes sociales, se buzoneó los sitios por donde iba a pasar la carrera. Había carteles cierto, también. había carteles, la típica llantita esta que te va a decir el corte de calle y cuánto dura el corte de calle. Sí es cierto que hubo mucha gente que quiso hacer el cementerio y no pudo, o que tenía comuniones previstas y le costó llegar al centro, pero no podemos, como dice Carlos, estar pensando en quiero esto, pero solamente quiero la parte buena, es decir, quiero triatlones y pruebas en Puerto Rosario, pero no quiero que me corten la calle, ni quiero que... Porque al final estas pruebas también generan otro tipo de cosas, no solamente la prueba en sí, ver al deportista, la gente que corre, los 4 clubes de Fuerteventura participando, que por cierto alabaron mucho la organización del Ocean Lava. Es también que toda esta gente que estábamos por fuera, pues vamos a los restaurantes y comemos fuera, era el Día de la Madre, había muchas familias, muchos niños. Es una actividad que invita a patrocinar valores como el espíritu de equipo, el sacrificio. No es un concierto donde a lo mejor, pues bueno, pues ves otro tipo de cosas que expulsan a la familia del espectáculo. No, al revés, invitas a las familias a ir al espectáculo, con lo cual yo creo que era un domingo para aparcar el coche los que pudieran, no los que tuvieran comunión y los que iban a ir al cementerio, disfrutar de la prueba e ir a la avenida. Me gustaría aclarar una cosa simplemente, ¿no? De que yo también estoy de acuerdo con las actividades, ¿no? De eso no estaba hablando, yo digo que podía haber estado organizado un poquito mejor. Sí, bueno, un poco la gente se quejaba, sobre todo la gente que no es de puerto, que si llegaba te cortaba el tráfico un voluntario, pero no te decía por dónde ibas, sobre todo en los campos y demás. Te voy a dejar sin opinar sobre esto, Alejo, porque te voy a preguntar por otra cosa, me quedan 2 minutos y no puedo dejarlo en la cartera, lo que ha ocurrido en Los Pozos con la tala y traslado de unos árboles, quizás no sé si es un tema más de Carlos, por una decisión judicial. Los vecinos están enfadados porque entienden que hay pocas zonas verdes y lo que se ha hecho es trasladar ese parque delante de FREMAP en Los Pozos hacia una parte del estadio. Bueno, ese tema viene ya desde hace muchísimos años, donde lleva en este caso el ayuntamiento pleiteando por el tema. Los propietarios de esa zona, que son 2 fincas, pedían alrededor de 410.000 euros por esas 2 fincas. Lo que nos dicen es todo lo que está debajo de eso, que es cauce del barranco, eso es responsabilidad del Consejo Insular de Aguas y de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Nosotros, desde luego, lo que nos dice la jueza en este caso es que debemos mantener el lugar a su modo originario y que debemos retirar toda la flora que hay allí, que lo que estamos haciendo es trasplantarla en otro lugar. Desde luego nosotros, ante los 410.000 euros que pedían los propietarios, nosotros hicimos una tasación en su momento en el año 2015 que daba un total de unos 83.000 euros y desde luego hay una disconformidad por parte de la administración y los propietarios. No sé, el suelo nosotros creemos que no vale lo que está diciendo por mantener una zona verde, y lo que hemos hecho es, si los propietarios creen que esa es la fórmula, porque además ahí no se puede edificar ni se puede hacer nada. O sea, no se puede hacer nada. Eso es cauce de barranco, no se puede hacer nada. O los propietarios dicen, o nos dan 410.000 euros o le hacemos quitar las plantas. Pues, desde luego, nosotros decimos que aquello vale 83.000, no vale 410.000. Pues quitamos las plantas. Desde luego, lo que no podemos hacer es especular con el terreno. ¿Las plantas están a salvo, Carlos? Porque es lo que preocupa un poco. Ahí estamos viendo el momento de la tala. Hoy no llevas la camisa de cuadro, hoy sí. Hoy no llevo la camisa de leñador. De leñador la lleva Lito hoy. Esa es Alito. De los vecinos están disgustados, nosotros también estamos muy disgustados. Nosotros, todo lo que sea la pérdida de un árbol en una zona como Fuerteventura siempre es bastante triste y lamentable. No es verdad que una gran especie protegida, ni mucho menos, es un árbol de India, que en muchísimos casos yo los critico porque son árboles que
crecen rápido, son muy agresivos, son muy sucios, dañan mucho las cañerías, tuberías de las viviendas, todo el mundo lo quiere tener, pero en la casa del vecino, no en la propia tuya, y entonces cuando tú ves un árbol, que eso se plantaron en torno al 2005, pues un árbol con esta edad, que haya que talarlos de forma brutal para el trasplante, garantía, laurel de India, si saca bastante raíz, lo plantas y lo riegas. Bueno, también hay palmeras, que las palmeras sí que son las palmeras son más delicadas, vamos a intentar salvarlas, y los ramoyanos y los laureles de India pegan con facilidad. Y están donde tenemos un lugar adecuado porque tenemos un proyecto específico para eso. Me quedo sin tiempo, lo siento, a Carlito no deja hablar de la sonlava y a usted no deja hablar de los árboles para compensar. Chicos, gracias a todos, gracias Jessica, Arsenio, Carlos y Alejo. Gracias. A ustedes gracias también por acompañarnos. Les dejo con Rosy, que viene con mucho deporte, hoy va a hablar de atletismo, pero también de pádel, que están aquí algunas buenas campeonas de una de las mejores del mundo, y también la escalera de Calero vuelve hoy con una nueva edición. Gracias, que descansen, hasta mañana.